No es la primera vez que sucede, el avance se interrumpe en el mismo tramo, bajo condiciones que no parecen excepcionales. El entorno permanece estable a simple vista. No hay una señal clara que explique la pausa, y aún así, el comportamiento se repite. El movimiento comienza con cautela, y se detiene antes de tiempo. No hay ruido, no hay una reacción visible alrededor. La distancia podría reducirse un poco más, pero no ocurre. El cuerpo permanece inmóvil durante segundos que se alargan sin motivo aparente. Luego, un ajuste mínimo, y la secuencia vuelve a empezar. La repetición es lo que llama la atención. En situaciones similares, este tipo de avance suele resolverse de una manera predecible. Aquí no. El patrón se rompe sin anunciarlo. La interrupción no coincide con un obstáculo evidente ni con una alteración clara del entorno. Aún así, la conducta se mantiene constante, como si respondiera a una información que no es visible desde fuera. Algo ocurre, pero no sabemos por qué. El espacio no ofrece pistas inmediatas, el aire no parece distinto, el silencio no cambia. No hay una perturbación clara que justifique la retirada anticipada, y, sin embargo, el comportamiento no se corrige, al contrario, se repite con una regularidad que descarta el azar. Esta observación plantea una pregunta incómoda. Si las condiciones aparentes son favorables, ¿qué está limitando el avance? ¿Qué factor está influyendo sin dejar una huella evidente? La respuesta no se encuentra en un evento aislado, sino en la acumulación de pausas que no conducen a una explicación clara. Todavía no es momento de hablar de teorías, tampoco de causas. Lo único que puede afirmarse con certeza es lo que se observa, un mismo comportamiento que aparece una y otra vez, bajo circunstancias similares, sin una razón visible que lo justifique por completo. El individuo sigue presente en el espacio. Su condición no muestra cambios drásticos. No hay señales externas que indiquen urgencia o fallo inmediato. La anomalía no está en su estado, sino en la relación entre lo que se espera que ocurra y lo que, de hecho, ocurre. Aquí, la observación avanza más rápido que la certeza. A partir de este punto, seguiremos de cerca a este individuo durante un periodo concreto, no para resolver el fenómeno, sino para describirlo con precisión. Lo que veremos será real, lo que entenderemos, tal vez, no lo sea del todo. Y en esa diferencia se encuentra el núcleo de esta historia. El entorno no presenta cambios evidentes a lo largo del periodo observado. La topografía se mantiene constante. La cobertura vegetal ofrece las mismas posibilidades de ocultamiento. Las condiciones generales permiten el desplazamiento sin urgencia ni restricciones visibles. No hay un evento puntual que marque el inicio del comportamiento. Este ya está presente cuando la observación comienza. El individuo se mueve dentro de un espacio delimitado por rutas que se repiten. Los trayectos no varían de forma abrupta. La secuencia es consistente. Avance corto, detención, inmovilidad prolongada, ajuste mínimo de posición. El patrón aparece en distintos momentos del día y bajo condiciones similares, lo que refuerza la impresión de regularidad. Durante cada aproximación, el cuerpo se mantiene bajo y contenido. Los desplazamientos son precisos y silenciosos. La distancia se reduce gradualmente hasta un punto que, en otros contextos, permitiría continuar. Sin embargo, antes de alcanzarlo, el movimiento se interrumpe. La pausa no parece responder a un estímulo inmediato. No se observa una reacción externa que justifique la detención. La inmovilidad se prolonga más de lo que cabría esperar. En ese tiempo, no hay cambios visibles en el entorno. El aire no muestra alteraciones claras. El silencio persiste sin variaciones apreciables. Tras la pausa, el individuo no retrocede de forma evidente. Se limita a modificar ligeramente el ángulo o a desplazar el peso del cuerpo, como si ajustara una lectura interna que no puede confirmarse desde fuera. Este comportamiento se repite en múltiples ocasiones. La repetición ocurre sin una progresión clara hacia un resultado distinto. No hay una acumulación visible de intentos fallidos que conduzca a una reacción más intensa. El patrón se mantiene estable, incluso cuando la oportunidad aparente permanece al alcance. Las reacciones físicas del individuo no indican agotamiento inmediato ni deterioro evidente. La postura se conserva firme. Los movimientos continúan siendo controlados. No se observa una aceleración que sugiera urgencia ni una retirada completa que indique abandono. El comportamiento no parece extremo, es moderado, constante y preciso. Lo que resulta notable es la ausencia de variación.
En un entorno que, a simple vista, no impone nuevas restricciones, el patrón no se ajusta de manera significativa. La conducta se repite con pequeñas modificaciones que no alteran su estructura básica. Avanzar un poco menos, detenerse un poco antes, esperar un poco más. Desde la observación directa, solo puede afirmarse esto: el individuo responde a algo que no se manifiesta de forma clara en el entorno inmediato. La información que guía la conducta no deja una señal visible, y, sin embargo, su efecto es consistente. En esta fase, no hay interpretación, solo descripción. Lo que se ve no es una excepción aislada, sino una serie de acciones coherentes que, juntas, forman un comportamiento reconocible. La pregunta sigue abierta, pero la observación continúa acumulando datos. A partir de la repetición observada, surge la necesidad de situar el comportamiento dentro de un marco más amplio. No para explicarlo por completo, sino para reconocer qué aspectos encajan con lo que se conoce y cuáles permanecen fuera de ese alcance. El fenómeno no se presenta como un evento aislado, sino como una variación persistente dentro de un comportamiento que, en otros contextos, resulta predecible. Hasta ahora, se ha documentado que ciertos factores ambientales pueden alterar la forma en que un individuo percibe su entorno inmediato. Cambios sutiles en la circulación del aire, en la propagación del sonido o en la distribución de microseñales pueden modificar la lectura del espacio. Estas influencias no siempre son visibles ni constantes, y su efecto puede variar incluso dentro de un mismo territorio. Una de las hipótesis más aceptadas sugiere que, en determinadas condiciones, la información sensorial disponible se vuelve incompleta o contradictoria. El individuo recibe señales que no confirman ni descartan una acción con suficiente claridad. En lugar de avanzar basándose en una lectura parcial, el comportamiento observado indica una preferencia por la interrupción temprana. Esta respuesta no elimina el riesgo, pero reduce la probabilidad de un error irreversible. Sin embargo, esta explicación presenta límites claros. En el periodo observado, no se detectan cambios ambientales evidentes que coincidan de manera consistente con cada detención. Las condiciones generales se mantienen similares entre intentos. Y aún así, el comportamiento se repite. La correlación, por tanto, no es directa ni fácilmente medible. Otra línea de interpretación plantea que la repetición podría estar relacionada con la acumulación de experiencias recientes, no como memoria consciente, sino como ajustes graduales en el umbral de acción. Cuando varias aproximaciones no producen un resultado claro, el criterio para continuar puede volverse más restrictivo. Esta hipótesis encaja con la moderación del comportamiento, pero no explica por qué el patrón aparece desde el inicio del periodo observado. Existen también factores que aún no pueden evaluarse con precisión, variables como la propagación de olores en capas de aire inestables o la presencia de estímulos imperceptibles para la observación humana, podrían influir en la toma de decisiones sin dejar rastro visible. Hasta ahora, no existe una forma definitiva de aislar estas variables en un entorno natural sin alterar el comportamiento observado. En todos los casos, las hipótesis comparten una limitación común. Explican parte del fenómeno, pero no su totalidad. Cada una aporta un marco posible, pero ninguna logra vincular de manera consistente todas las repeticiones observadas. El comportamiento sigue encajando dentro de lo plausible, pero no dentro de lo completamente comprendido. Aquí, la ciencia avanza con cautela, reconoce patrones, propone interpretaciones y delimita sus propias fronteras. Lo que se observa es real, lo que se explica, parcial. Y entre ambos extremos permanece un espacio donde la certeza todavía no alcanza. A pesar de la observación continua y de las hipótesis propuestas, una parte significativa del fenómeno permanece fuera de alcance, no por falta de atención, sino por la naturaleza misma de lo que se intenta comprender. Hay variables que no se registran con facilidad, y relaciones que no se manifiestan de forma consistente. Uno de los principales límites es la ausencia de datos directos sobre la información sensorial que recibe el individuo en cada pausa. No es posible medir con precisión qué señales llegan, cuáles se atenúan y cuáles se contradicen entre sí. En el momento exacto de la detención, lo observable es el resultado, no el proceso interno que conduce a él. También faltan registros continuos que permitan correlacionar cada interrupción con microcambios ambientales. Las variaciones en corrientes de aire, en la dispersión de olores o en estímulos acústicos de baja intensidad pueden producir efectos relevantes sin dejar una huella detectable a simple vista.
Estas variables existen, pero su influencia no puede cuantificarse con los medios actuales sin alterar el entorno. Otro límite se encuentra en la duración del periodo observado. Aunque el comportamiento se repite con regularidad, no es posible determinar si se trata de una fase transitoria o de una respuesta que se mantendría bajo condiciones similares a lo largo del tiempo. La observación captura un segmento, no la totalidad del proceso. Tampoco se puede descartar la interacción entre múltiples factores menores. No un elemento dominante, sino una combinación de señales débiles que, juntas, superan un umbral de decisión. Este tipo de interacción es difícil de aislar, y aún más de reproducir en un contexto controlado. Lo que queda claro es que no existe, por ahora, una explicación única que cierre el fenómeno. Las preguntas abiertas no invalidan lo observado. Al contrario, subrayan la complejidad del sistema en el que ocurre. La incertidumbre no es un fallo del análisis, sino una consecuencia de observar sin intervenir. En este punto, reconocer lo que no se sabe resulta tan importante como describir lo que se ve. La falta de una respuesta definitiva no reduce el valor de la observación, simplemente establece un límite que, por ahora, no puede cruzarse. La observación termina sin una respuesta definitiva, no porque falten intentos de comprensión, sino porque el fenómeno no se deja encerrar en una explicación única. Lo que se ha visto es coherente, repetido y real. Lo que no se ha logrado es traducirlo en una causa clara que lo explique por completo. El individuo continúa actuando dentro de un entorno que, en apariencia, no impone límites extraordinarios, y, sin embargo, su comportamiento revela una relación más compleja con ese espacio. La diferencia entre lo que se espera que ocurra y lo que ocurre de hecho no se debe a un fallo evidente, sino a una interacción que aún no comprendemos del todo. Este tipo de historias recuerda que la naturaleza no siempre responde a nuestras categorías. Hay conductas que encajan solo parcialmente en los modelos existentes, hay decisiones que parecen anticiparse a riesgos que no logramos detectar, y hay patrones que se repiten sin ofrecer una explicación cerrada. No entender por completo no significa no aprender nada. Al contrario, reconocer los límites del conocimiento permite observar con mayor atención. Permite aceptar que, incluso en sistemas ampliamente estudiados, siguen existiendo zonas de incertidumbre donde la observación avanza más rápido que la certeza. La historia de este individuo no concluye aquí. Continúa fuera de nuestro alcance, ajustándose a condiciones que cambian sin aviso y respondiendo a señales que no siempre podemos registrar. Lo único que puede afirmarse es que el fenómeno persiste y que por ahora permanece abierto. ¿Crees que algún día lograremos comprender por completo este comportamiento? ¿O la naturaleza siempre conservará una parte que solo puede ser observada pero no explicada?